Hoy hablaremos sobre el enfoque neoclásico de la administración contemplado. El enfoque neoclásico pues no es una teoría propiamente dicha, sino la conjunción del pensamiento de diversos académicos que, viendo que la teoría clásica de la administración estaba perdiéndose en el enjambre de nuevas teorías surgidas a partir de los estudios posteriores a Taylor y Fayol, pensaron que había que retomar los lineamientos clásicos y enriquecerlos con los postulados de las nuevas teorías que habían ido surgiendo, pero recobrando ese tronco común que era la teoría clásica de la administración. Por eso se le llamó neoclásico. Fue una vuelta al clasicismo, pero con nuevos conocimientos, con nuevas perspectivas. Algunos de sus representantes fueron Harold Kuntz, Cyril O'Donnell, Peter Drucker, Ernest Dale, Ralph Davis, George Terry, todos ellos autores en su momento de obras acerca de la teoría de la administración y del quehacer administrativo. ¿Cuáles fueron las características de este enfoque neoclásico? Fue una vuelta al énfasis en la práctica de la administración, más que en el enjambre de teorías que estaban surgiendo alrededor de ellas, vistas las teorías como parte del conocimiento, pero que lo importante realmente era la práctica de la administración, reafirmando los postulados clásicos de la administración, la vuelta a los principios generales de la administración ya dados en la teoría clásica y reafirmándolos en este momento histórico. Se hizo énfasis en los objetivos y en los resultados y se conformó pues una nueva teoría, un nuevo bagaje conceptual, como decíamos, pues con el enriquecimiento proporcionado por las nuevas ciencias que se integraron a la investigación administrativa. Esto nos proporcionó una visión variada, una visión compleja, una visión múltiple de la administración, a la que se le llamó eclecticismo conceptual de la administración. ¿Qué se conoció en ese momento? ¿Qué se esbozó en ese momento como la administración y como proceso administrativo? La administración, entonces, para los neoclásicos, consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos. Y aquí se añade grupo de individuos para lograr un objetivo común con la mínima inversión de recursos y esfuerzos y la menor interferencia con otras actividades útiles. Ya aquí se ve que la administración es un hecho colectivo, se habla de recursos, de la optimización de los recursos y de la no interferencia con otras actividades de la organización. El proceso administrativo entonces quedó definido en líneas generales en 4 grandes funciones: planeación o planificación, que se encarga pues de definir el fin último de la organización, de definir la misión, de formular los objetivos en diferentes planos temporales que van a conducir al alcance de esa misión, de definir los planes, sean estos programas, estrategias, tácticas, normas, políticas, etcétera, para alcanzar esos objetivos en el determinado plano temporal, y de programar las actividades necesarias para el alcance de esos objetivos. Por otra parte, la organización o la función organización dentro del proceso administrativo se encarga de dividir el trabajo complejo, fraccionarlo en partes lógicas definidas, de asignar esas actividades a grupos de personas, de agrupar esas actividades
en órganos, en cargos, sean estos posteriormente definidos como departamentos o cargos, y de definir quién tendrá la autoridad y la responsabilidad sobre estas actividades. A todo este proceso se le conoció luego como departamentalización en este momento histórico del neoclasicismo. La otra función es la función de dirección, pues se encarga de designar las personas y de coordinar sus esfuerzos, proveyendo una efectiva comunicación, motivación, liderazgo y orientación para el logro de estos objetivos. Y la función de control, que se encarga de definir los estándares, o sea, los espejos a través de los cuales se van a mirar las actividades realizadas para confrontarlos con los objetivos planificados, de monitorear el desempeño a través de esos estándares y de emprender las acciones correctivas a las que hubiere lugar si esas actividades se están alejando de los estándares. Otros conceptos importantes englobados en el enfoque neoclásico son el de centralización y el de descentralización, entendiendo pues que se refieren al nivel jerárquico en el que se toman las decisiones. Se habla entonces de centralización si la autoridad para tomar las decisiones está más cerca de la cúpula de la organización, en la cúspide de la organización. Y se habla de descentralización si la autoridad para tomar las decisiones está desplazada hacia los niveles más bajos de la organización. Es decir, si la autoridad se va desplazando, se va distribuyendo, se va desagregando hacia los niveles más bajos de la organización, situados cerca del. Sin embargo, también se esboza en el enfoque neoclásico el conflicto propio entre la visión centralizada y descentralizada de la autoridad. Y dice que este conflicto va a definirse y va a resolucionarse en la medida en que haya capacitación y visión global del negocio acerca de los decisores. De esto va a depender que los decisores decidan si centralizan o descentralizan la autoridad dentro de la organización. También va a depender de cuán cerca puedan estar los decisores a los centros en los que se ejecuta la acción. Mientras más cerca estén los puntos de decisión en torno a los centros de acción, pues se hablará de más descentralización. Si también otro punto importante a tomar en cuenta en este conflicto de descentralización y descentralización está en los costos en los que se incurre por las demoras debidas a la longitud de la línea de mando. Si esta línea de mando produce demoras, produce trámites burocráticos, produce esperas en la toma de decisiones y una gran necesidad de coordinación, pues entonces debería de considerarse tomar decisiones hacia la descentralización que disminuya estos costos. También el compromiso con las decisiones. Mientras más necesario sea que quienes toman las decisiones estén comprometidas con las acciones inherentes a ellas, pues se vislumbra como más necesario descentralizar. Y también considerar que para descentralizar es necesario entrenar nuevos gerentes con esa visión. Y no se puede dar autoridad y responsabilidad a las personas si no están capacitadas para asumir las decisiones correctas en el momento correcto y hacerlas correctamente. Otro concepto importante que surge, que es definido dentro del enfoque neoclásico, es la organización formal, entendiendo como tal la determinación de parámetros de interrelaciones entre los órganos o cargos, que además se deben definir lógicamente por medio de normas
de directrices, de reglamentos en la organización para el alcance de sus objetivos. Entonces empieza a hablarse de manuales de la organización, y esto trabajando mucho con los postulados weberianos. Entonces se espera que todos los miembros de la organización se conduzcan racionalmente, es decir, que estas normas, estas directrices, estos reglamentos conducirán el comportamiento de las personas y que todas actuarán de una forma racional en torno a ellas. Los principios de la organización formal se derivan de la división del trabajo. El trabajo pues debe estar dividido y claramente asignado, y la división del trabajo y su asignación específica conduce a que los trabajadores se especialicen en esa área de trabajo que les toca desempeñar, y que además se va determinando niveles de jerarquía. Esta jerarquía implica que se defina claramente la autoridad, que es la capacidad para tomar decisiones, la responsabilidad, que es la obligación de entregar cuentas acerca de las decisiones tomadas, y la delegación, que es el fluir de la autoridad en el continuum de la cadena de mando. Y se habla entonces de una amplitud administrativa o de un área de comando, hablándose de que es más efectivo un trabajador si maneja adecuadamente el número de subordinados que efectivamente puede manejar. Se habla también en el enfoque neoclásico ya de tipos de organización, y entonces se habla de organización lineal, de organización funcional, de organización de línea staff, de organización por comités, Vamos a definirlas un poco. La organización lineal es este tipo de organización en la que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. Un superior, un subordinado. Es típica entonces de empresas que están comenzando, o de empresas pequeñas, o empresas o sectores de la empresa que se encargan de tareas rutinarias, de tareas fijas, de tareas repetitivas. Implica, pues, como se dice, una autoridad lineal o una autoridad única, un solo supervisor. Implica el establecimiento de líneas formales de comunicación y la centralización de las decisiones. Esto le da entonces a la organización un aspecto de pirámide, ancho en la base y estrecho, muy estrecho en la punta. Cuando se habla de organización funcional, nos referimos a que los especialistas se hacen supervisores con una autoridad parcial referida a los aspectos en los que ellos son especialistas. Entonces, cada subordinado reportará entonces a muchos superiores simultáneamente. Es decir, el área de compras, de suministro, pues tendrá su normativa, y cada subordinado responderá entonces al especialista de compras. Los procesos de personal tendrán su especialista y tendrán su normativa, y cada subordinado deberá reportar al especialista en personal, y así sucesivamente. Esto implica una autoridad funcional, o sea, relativa a la función que ejecuta el especialista, y que estará dividida, y líneas directas de comunicación entre esos supervisores y sus subordinados o los subordinados, descentralización en la toma de decisiones, y las organizaciones entonces, las líneas de comunicación toman el aspecto de malla dentro de los departamentos, entre los departamentos, muchas voces de mando, y se hace énfasis en la especialización, o sea, el especialista tiene que ser especialista en su área, y en eso se busca pues que sea efectivo. Cuando se habla de organización línea staff, es una organización en la que coexisten órganos ejecutores, o sea, órganos de línea, y órganos de asesoría o de apoyo y consultoría llamados de staff. Los órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras que los órganos de staff pues prestan asesoría y servicios especializados. O sea, los órganos de línea
y los órganos de staff se distinguen entre sí por la relación o no directa con las actividades o con los objetivos de la organización y por el tipo de la autoridad que ejercen en la organización. Es decir, los órganos de línea están relacionados directamente con el propósito de la organización y los órganos de staff son organismos asesores y como asesores sus lineamientos pueden acatarse o no, toman el carácter de consejería. Cuando hablamos de comités nos referimos a grupos de personas a quienes como grupo se les encomienda un tema para estudiar. Normalmente estos comités no constituyen órganos de la estructura, o sea que difícilmente podemos hablar de una estructura basada en comités, sino que una estructura que incluya comités. No tienen un personal único propio, sino que toman el personal de los diferentes departamentos que sean necesarios para estudiar el asunto en cuestión y tienen una posición de asesoría y de dependencia de un órgano. Normalmente, a veces tienen funciones de decisión. Funcionan intermitentemente por cuanto no están funcionando todo el tiempo dentro de la organización, sino que funcionan solo cuando son requeridos. Y su duración pues depende del objetivo para el que son creados. Muchas veces al cumplir el objetivo se diluye del comité, otras veces se transforma o se renueva. Los tipos de comités son muy variados. Podemos ver que hay comités formales y comités informales. Los comités formales tienen deberes y autoridades delegados, son duraderos y pueden formar parte de la estructura. Los comités informales son organizados para propósitos especiales, son informales, son temporales y no tienen posición definida ni autoridad. Podemos hablar de comités temporales y comités relativamente permanentes también, dependiendo de si desaparecen o no en el tiempo. Si cuánto. Otra forma de clasificar los comités es comités para la toma de decisiones y juicios grupales que toman decisiones que involucran diversos enfoques y coordinan las acciones que se derivan. Por ejemplo, los consejos de administración de las organizaciones. O pueden ser comités de coordinación que integran varios órganos y actividades y que entonces permiten que representantes de estas actividades permanezcan en el comité y ser enlaces con las actividades que se realizan. O pueden ser de administración múltiple. Por ejemplo, los comités de planificación dirigen la empresa o áreas de la empresa de manera diferente, pero sin modificar la estructura funcional. Son creados para suplir alguna necesidad de autoridad o de coordinación que pueda. Que se habla también en el enfoque neoclásico de un concepto muy importante que es el concepto de departamentalización, entendiendo por departamentalización la agrupación de personas y de actividades de trabajo sobre una base homogénea conectadas lógicamente en unidades organizacionales sobre las cuales un administrador tiene autoridad y responsabilidad. A estas unidades se les llama departamentos. Cuando hablamos de este concepto parece así como muy complejo, pero es sencillamente dividir el trabajo complejo, agruparlo de acuerdo a asuntos comunes que pueda haber entre las diferentes actividades y asignar sobre esas actividades agrupadas una persona que tenga autoridad y responsabilidad, al que se le denomina supervisor. Entonces, esta agrupación de actividades se denomina departamento. No necesariamente es una unidad física o una unidad que tenga una ubicación física dentro de la empresa, más sí en el organigrama, en el gráfico de la organización, sino que son agrupaciones de actividades. Diferentes formas de departamentalización o modelos de departamentalización y aquí vamos a ver algunos importantes. No existe uno único, ¿verdad? Y se debe decidir cuál o cuáles de ellos satisfacen las necesidades de la organización. La departamentalización funcional, aquí lo vemos por funciones, ingeniería, contabilidad, manufactura, compras.
Permite reunir en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o a varias actividades relacionadas. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con ingeniería se reúne en la gerencia de ingeniería. Todo lo que tiene que ver con contabilidad se reúne en la gerencia de contabilidad. Todo lo que tiene que ver con manufactura o con compras se reúne en las diferentes gerencias. Es usada mayormente por empresas aún pequeñas o que ofrecen un solo producto o una línea limitada de productos o que tienen clientes con características similares. La departamentalización por clientes permite atender las necesidades específicas de los tipos de clientes. Un ejemplo de ello es las tiendas por departamentos, ¿verdad? Cuando vemos que atienden clientes, damas, caballeros, niños. Entonces ellos permiten especializar al personal para atender esas necesidades. Se emplea pues cuando la gerencia desea concentrarse más en las exigencias de los clientes que aún en las habilidades de la empresa o que en las marcas que produce y que vende. La departamentalización geográfica nos permite atender las diferentes necesidades geográficas y agruparlas bajo el mando de un gerente. Suelen emplear organizaciones que cuentan con muchos clientes o con muchos recursos claves en cuanto a materias primas en diferentes sitios. Esto, si sabemos que atender regiones nos va a llevar un esfuerzo especial y que es necesario atender porque las necesidades de los clientes de determinadas regiones son diferentes, pues preferimos departamentalizar la empresa por regiones. O si el suministro o el transporte de materias primas o de procesos, de productos, se hace importante de acuerdo con las regiones, pues dividimos la empresa geográficamente. La departamentalización por productos o por servicios nos permite atender las actividades de la empresa de una forma muy particular. Cada una de esas actividades son relativamente independientes y pueden tener incluso capacidad completa para diseñar, para producir y comercializar sus bienes o servicios. O sea, se comportan como pequeñas empresas. Suele adoptarse luego que la cantidad y las modalidades de clientes crecen y que la gama de bienes o de servicios se vuelve demasiado grande para manejar con eficiencia y eficacia la demanda por medio de los modelos funcionales o geográficos. Entonces decidimos atenderla por productos o por servicios. Esto es propio de empresas grandes que tienen, por ejemplo, la división de alimentos, la división de bebidas, división de vinos, y porque atienden necesidades particulares de cada producto o de cada servicio. La departamentalización por procesos nos permite también atender las necesidades en cuanto a materia prima, personal, maquinarias, capacitación por determinados procesos, muchas veces fabriles de la empresa. Supone la reunión en un mismo punto de personas y materiales para el cumplimiento de una operación particular y se aplica fundamentalmente a los procesos de manufactura de un departamento o con un determinado equipo que requiere especialización. La departamentalización por proyectos pues permite apoyarse en las diversas unidades o departamentos y tomar personal de esos departamentos y agruparlos en proyectos. Y así pues se destinan por un tiempo en proyectos específicos con recursos destinados a cada proyecto asignados a un gerente de proyecto. Así vemos que pues los gerentes de proyecto lideran ese proyecto y manejan sus propios recursos. La organización matricial confluye en ella especialistas de diversos departamentos funcionales para que trabajen en uno o más proyectos que son dirigidos por un gerente matricial de proyectos y combina las características de organizaciones funcionales y organizaciones divisionales. O sea,
los proyectos se constituyen como, como fines en sí mismos, ¿verdad? Y pueden varios proyectos ser dirigidos por el matricial. Ya lo vamos a ver en su estructura. Aquí lo vemos. El gerente matricial maneja los centros de costos, que son los departamentos normales de la empresa, ¿verdad? Los departamentos de mercadeo, de producción, de compras, de recursos humanos, etcétera, y son asignados personal y recursos a los diferentes proyectos. Los proyectos se convierten en centros de utilidades porque es de allí de donde sale el dinero, pues, para el mantenimiento de la empresa. Y el gerente matricial entonces coordina tanto las actividades de los jefes de proyecto como de los departamentos de producción. Baja los recursos y personal a los diferentes proyectos, y luego que termina el diferente proyecto, pues todos vuelven a sus departamentos originarios y pueden ser convocados o no para un nuevo proyecto. Cuando vamos a elegir una estructura organizacional, debemos recordar que la estructura no es un fin en sí misma, sino un instrumento para el logro de las metas organizacionales. No debemos centrarnos tanto en la estructura, sino en qué buscamos, y en base a eso, pues, escoger aquella estructura que dice debe ser la más sencilla que permite el alcance de los objetivos de la organización. Otro concepto importante que se esbozó en el movimiento neoclásico fue la administración por objetivos. ¿Cómo surge la administración por objetivo? El quehacer administrativo llevó a que se hicieran muchas actividades muy bonitas y de forma muy eficiente, pero que no contribuían al logro de los objetivos organizacionales. Y esto hizo que el gobierno de Estados Unidos ejerciera una gran presión sobre la empresa privada, que estaba siendo muy grande, pero que no estaba cumpliendo los objetivos para los cuales se habían establecido. Entonces Taylor hablaba de la mejor manera de hacer las cosas, ¿verdad? Resaltando que había que hacer las cosas correctamente, pero Peter Drucker dice que hay que hacer las cosas correctamente y hacer las cosas correctas, dirigidas hacia el objetivo como centro del quehacer gerencial. ¿Cuáles son las características de la administración por objetivos? La administración por objetivo es un proceso participativo por el cual los gerentes y los subordinados identifican objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidad de cada uno de ellos, tanto de gerente como de supervisores, de subordinados, en términos de resultados esperados, y definen los indicadores de desempeño, o sea, definen los estándares, y utilizan esos objetivos como guías para su actividad. Todo aquello que salga de los objetivos, pues debería de ser dado. ¿Cuál es la importancia de la administración por objetivos? La administración por objetivos funciona hoy si se implementa adecuadamente como un enfoque amigable, pues que permite la democracia y la participación, y sirve de base como nuevos esquemas de evaluación de desempeño humano establecidos por los mismos trabajadores para remuneración flexible en la medida en que se logran los objetivos y con qué eficiencia se logran los objetivos, y sobre todo para hacer compatibles los objetivos organizacionales con los individuales. Siempre ha existido este dilema, y pareciera que la administración por objetivos permite que las personas, al trazar sus objetivos, miren sus capacidades personales y las capacidades personales de sus subordinados, y en función de eso pues se tracen los objetivos generales de la organización. Ahora, ¿cuáles han sido las debilidades de la administración por objetivos? Pues se ejerce una gran presión sobre los subordinados para el logro de los objetivos. Se pueden aprobar objetivos que son incompatibles tanto con las características de los subordinados como compatibles entre ellos mismos, o sea, entre los objetivos de cada departamento, porque cada quien va a mirar sus propias capacidades y no las capacidades generales de la empresa o de los otros departamentos. Pues al ser un proceso de continuo control,
podría crear un exceso de papelería y de trámites para ejercer esos controles. Y se enfoca el resultado se puede enfocar en resultados que son más fácilmente medibles y no tanto en los resultados importantes, por el asunto de que se están midiendo continuamente los resultados y podemos dejar de lado aquello que es el centro de la empresa para medir aquello que nos resulta más fácil. Entonces, esto también podría traer a que nos empeñásemos en la consecución estandarizada, rígida, inflexible de objetivos que tal vez podrían ser abandonados. Esto entonces nos esboza lo que es la administración bajo el enfoque neoclásico y con muchísima riqueza. Si nos ponemos a estudiar cada uno de los procesos administrativos, cada una de las funciones administrativas, pues fueron sumamente enriquecidas en este enfoque neoclásico y nos dejó pues lo que ahorita es la administración, lo que se hizo como punto de partida para las investigaciones subsiguientes de la administración. La administración por objetivo también trae fortalezas, que son la aclaración de los objetivos, pues porque es importante que las personas aclaren hacia dónde van y por lo tanto mejora la planificación, nos da estándares claros que permiten el control, aumenta la motivación personal y por lo tanto mejora la moral del trabajo. Pues entonces